Permiso. Hola amigos, estamos muy contentos de hoy tener una clase con ustedes en la cual vamos a estar hablando de un tema muy interesante, cómo encontrar patrones. Mi nombre es María Matos y soy portavoz de vida cuántica de la compañía Solex. Y aquí está mi esposo, John Donnell. Hola. Hola. Yo voy a estar traduciendo, él nos va a estar apoyando hoy con una clase bien interesante, pero como siempre, aquí vamos a compartir rapidito en el screen el disclaimer. Vamos a hacer share. La tecnología AO Scan no es un dispositivo médico. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Si se siente mal o está enfermo, por favor, consulte con su proveedor de atención médica. Ahora sí, vamos a comenzar y vamos a dejar esto grabado para que las personas que no se pudieron reunir hoy pues puedan beneficiarse de esta clase. Voy a poner el view este de speaker cuando él esté hablando, ¿verdad? Para que se puedan enfocar en eso. So, all yours, Jan. Yo voy a estar traduciendo. Translate. Sí, I'll be translating for you. Okay, so I won't go too fast. Ajá, sí. Esto es la primera vez que lo hacemos juntos, so por favor, tengan paciencia con nosotros. I'm going to show you the document, so I'll do share. So I'll go to here. Okay, I can close that. And then go here or here. There? Yeah, Okay. start there. Okay, so let's go back here. And here again. Okay. So, espero que puedan ver la pantalla con este. Él quiere comenzar desde que les llega el reporte a su email. So, go ahead, John. So every time you do a scan, we're gonna do this with the vitals report. Every time you do a scan, you get an email, assuming you email it to yourself. You get an email like this. I need to go down. Sí. Sí. Let me close it. Okay. You get an email like this. Cada vez que ustedes hagan un scan, deben de enviárselo al cliente y a ustedes mismos y van a recibir un email como este que están viendo. And then it has two emails attached, enhanced report and classic report. Vas a ver dos attachments. Uno es el Vitale Enhanced y el Vitale Clásico. These are spreadsheets that you could view in Excel, but I use Google Documents because it's free. Estos documentos los puedes ver en Excel si ese es un app que tú tienes o lo puedes hacer en Google Documents que es gratis. So when you hover over, I'm going to use the enhanced vitals report. Él va a tocarlo y va a usar el de Enhanced. En este caso. When you hover over the enhanced vitals report, it gives you three choices. Cuando tocas, ¿verdad? Lo vas tocando, te va a dar tres opciones. Download, Bajarlo, save it to your Google Drive, guardarlo en tu Google Drive or just immediately start looking at it in Google Sheets. o comenzar a verlo inmediatamente en Google Sheets. So I'm going to choose, it really depends what you want to do, if you want to save it or put it in the drive. I save all my reports to Google Drive. Que tú decides, pero que a él le gusta guardar todos estos scans en su Google Drive. But I'm going to just open this one up. Va a abrir en este caso. And then it asks you the question, and if you copy of this,
okay, so you just edit. Ahí le vas a dar edit. So this was my 12/21 today, Ujú. vitals report, and this is what it looks like in Excel. So, este reporte es de hoy y así es que se va a ver en Excel. And you can page down through here, just like you would scroll on your cell phone and look at all the different sections. Exacto, y puedes ir bajando y vas a ver todas las secciones que hay en el Excel. The vitals report usually has about 750 lines of data. El report de Vitales tiene alrededor de 750 líneas de información. So one report by itself doesn't mean very much. What you're really looking for is trends. Un informe, un scan nada más, no te va a dar mucha información. Lo que estamos buscando son tendencias. So you see the category, blood lipids, in this test, what it was, and then the rating on the right. Vas a ver lo que significa, ¿verdad? Cada una, esta categoría es grasas, ¿verdad? Lípidos en sangre. Vas a ver qué tipo de test. Y entonces a la mano derecha vas a ver la información de cómo estaba anteriormente y cómo está ahora luego de optimizar. Y esa es la columna izquierda. Then you see at the top here it says current and previous. Previous was what the scanner measured in your body before optimization, and current is what it measured after optimization. Exacto. Lo que dice previous es las vibraciones que el scan encontró en tu cuerpo, y current es cómo están esas vibraciones luego de optimizar, de que el scan optimizara. And you'll notice you'll see more red in the previous and less red after it's been optimized. Exacto. Usualmente vas a ver más rojos en el previous, que fue como te encontraron, que en el izquierdo, el current, que es luego de optimizar. And just for statistical curiosity, generally the previous reds will outnumber the current reds after optimization by about 10-1. Que él pues se dedicaba a eso de estadística y él encontró que el cambio de rojo, ¿verdad? En previous a current es de 10-1. O sea, so that means 10 times as Sí. many reds before as after optimization. que había 10 veces más rojos antes de optimizar que luego, Roughly. más o menos. Okay, so what I do when I'm trying to compare one day to another is put multiple days in the same spreadsheet. Que para él poder comparar diferentes reportes, él pone en un spreadsheet varios días para poder hacer la comparación. So just so that I don't get confused, I change these words. I changed current to 12/21, and I changed previous to 12/21P. So, para que no haya confusión, él cambia esos títulos que él encuentra que a veces pueden confundir, y él pone 12/21, que es el día en que se realizó el scan, con una P, que quiere decir previous, anterior, y 12/21, que quiere decir, ¿verdad? El día que se escaneó, que es hoy, luego Okay, de ser optimizado. so now what I want to do is add in another day. Ahora lo que va a hacer es que a esta plataforma, ¿verdad? Esta plantilla le va a añadir otro día. So I need to go back to my Google Drive Él va a volver a su or my Google email Drive o a su email. where I have it. So this is my email. Ujú. So I'm going to go back
to my email box and I'm going to go to my vitals report from the day before. Ahora él va a buscar el día anterior. And I'm going to do the same thing I did before. I'm going to edit it in Google Sheets. Va a hacer lo mismo que hizo anteriormente, lo va a editar en Google Sheets. So this is from 12/20 Este es el de 12/20, yesterday. ayer. So I now have this one here, 21, and this one here, 20, and they look very similar except for the date. Ujú. Y ahí van a ver ambos. Tiene dos ventanas abiertas, ¿no? Con el que hizo hoy y el que hizo ayer. So I'm going to copy these two columns, the whole column. So I click on the D. I have to do that simultaneously. I click on the D and the E without releasing the mouse. So, él toca la D y la columna D y E sin soltar el mouse, el botón del mouse, y así marca todo, esas dos columnas. Estamos trabajando con lo de ayer, ¿verdad? Estos son los estantes de ayer. Ujú. I'll do that again, D, E. D, E. And now I right click on the whole thing, Presionas el botón derecho, copy. copy, le das copy, lo copias. Now I go back to the other one for the 21 that I've changed. Ahora regresamos al que primero él hizo, que ya le había hecho unos cambios. And I'm going to stick it in here. I just click in the top square, the top row of the next column. Vas a presionar en el primer cuadrado de la próxima columna, And then I right click presionas en el mouse el botón derecho and I say paste. y le das paste, copiar. Wow. Yeah. And now I change the date on this to 12/20 Ujú. and this one to 12/20p. Perfecto, ¿vieron? Ya habíamos en esta template o plantilla, habíamos hecho el de 2021, cómo se encontró y luego optimizar. Cómo se encontró es el que tiene la P. Y ahora vieron cómo él hizo un copy-paste y añadió entonces el scan de ayer. Y de nuevo, para que no haya confusión, puso las fechas arriba y donde ven la P es cómo te encontró y el que está a la mano izquierda, que es el mismo día, luego de optimizar. Now, before I do the next one, I'm going to do a little change with these two. Antes de hacer el próximo, él va a hacer unos pequeños cambios. But I'm going to insert an empty column in here. Él va a introducir una columna vacía. So I click on E, and I right click, Presionas el botón derecho del mouse. and then I say insert one column on the left. It now puts in an empty column there. Insertar una columna al lado izquierdo. Y eso te va a dar una columna vacía entre medio de esos dos. And now I'm going to click on the G column, Presionamos en la columna G. and right click. Presionas el botón derecho. I'm going to cut this column. Vas a cortar esa columna. I'm going to go over to the first square here, Vas a ir al primer cuadrado, el E. and I'm going to do right click Presionas el botón derecho and paste. y copia. Now I'm going to eliminate this blank G column. Y ahora esta columna vacía la vamos a eliminar. That column. What I've done is I've put the after optimization columns together and the before optimization columns together. I want to keep them together because in your comparison, you want to see the trend in the before optimization and the trend in the after optimization, because otherwise you're comparing apples and oranges. Bien. Si él lo que quiere hacer es poner las cosas parecidas juntas, ¿no? Porque ahí es que vamos a hacer una comparación correcta, ¿verdad? Todo lo que es cómo te encontraron va a estar a mano derecha y todo lo que encontraron después de optimizar van a estar a mano izquierda. Y ya saben, como él le puso la P, pues así no se confunden. So
you'll notice how much more red there is in these two prior to optimization columns compared to the two after optimization columns. So, pueden notar que en las dos columnas al final, que son antes de optimizar, ¿verdad? Como te encontraron, hay mucho más rojo que las dos columnas de la izquierda, que fue luego de que el scan optimizó. Okay, let's do another one. Let's do one more. Vamos a At hacer least uno one más, more. por lo So menos uno más. I'm going to go back to my email. Ujú. And go back. We're going to have a vitals report from the 19th. Vamos a ir de nuevo al email, vamos a buscar otro reporte del 19. Same thing. I open this up. Presiona el logo del lapicito. And I'm going to do the same thing. Vamos a hacer lo mismo. I'm going to copy these two Copiar columns. la D y la E, la columna D y E. Copy. Copiar. So by copying these and moving them to a combined file, I'm not destroying the original. El copiar estas dos columnas no está destruyendo el file original. Esta información se va a quedar como está. So now I go back to my combined one. Ahora regresamos para el combinado. And I'm going to click here again in column H. You're always clicking in the top square of the next blank column. Siempre debes presionar el primer cuadrado arriba de la próxima columna en la que vas a trabajar. I right click and I go Presionas paste. el botón derecho, le das copiar y voilà. Make the changes again. 12, Hacemos los 19, 12-19, 12-19. 12-19, ¿cómo se encontraron, verdad? Okay, I'm going to do the same thing again I did before to get the previous ones together and the after optimization ones together. Ahora él va a volver a hacer el cambio para que todo lo que es como te encontraron se vean juntos y cómo quedaste luego de optimizar estén juntos. So I'm going to go here, Vamos a la F, insert an empty column, insertar una columna vacía, go to this column, vamos a la columna 12-19, cut that out, la acortamos and paste it in here. y la pegamos. Again, I have another empty blank one now, and Ahora I'm going to volvemos a delete that one. borrar el espacio vacío y vieron, todo lo que tiene P, que fue como nos encontraron, está junto. Todo lo de optimización está junto. Just for the sake of clarity, I'm going to insert a blank column here to separate the after optimization from the before optimization. Y para hacerlo un poco más claro, que no haya confusión, vamos a añadir una columna vacía entre medio de cómo nos encontraron y cómo terminamos luego de optimización para que se vea la diferencia. Okay, so I have 3 columns, 3 days of data that was done after optimization. Esas primeras 3 columnas son 3 días diferentes de información de vitales y esa es la parte de cómo quedamos luego de optimizar. And I have 3 columns for 3 days before optimization. Y a mano derecha tenemos 3 columnas de 3 días diferentes de cómo el scan nos encontró. So you can see a lot more red before optimization than after. Y de nuevo, él les recalca, fíjense cuántos rojos hay. Hay mucho más rojo antes, como nos encontró el scan, y luego la cantidad de rojos se baja luego de que nos optimizó. So if you're using this data to analyze it, help someone understand it, you can either look at the after optimization results, or you can look at the before optimization results. Bien.
Ambos lados son importantes, ¿verdad? Para ayudar a una persona. Tanto cómo nos encontraron, como las tres columnas de cómo quedaste luego de optimizar. Looking at the before optimization results will tell you things that keep getting rebalanced and then on balance. And then they get rebalanced and then on balance. So, estas últimas tres columnas, que fue como nos encontró el scan, él las encuentra útiles para ver cosas que el scan balanceó, pero volvieron otra vez a caer en desbalance. If you look at things after optimization, things look much better. And when you see multiple reds, then you're looking at things that are persistently a problem even after optimization. En las primeras tres columnas, que es la información, luego de que el scan optimice, va a ayudarte a ver cosas que consistentemente quedan en rojo, o sea que no mejoran, si parece, ¿verdad? Que hay un posible problema ahí. Could this be translucent because this color is confusing? No, don't worry. I'll do it. Like blue, something like blue. Okay. Bien, ahí lo cambió de color para que no se confundan y vean la diferencia más clara entre cómo nos encontró el scan, ¿verdad? Cómo nos encontró las frecuencias y cómo quedaron luego de optimizar. So let's go down through here and look for issues. So, vamos a ir buscando, ¿verdad? Vamos a ir bajando y buscando algunos posibles cosas interesantes, ¿no? Que ver donde haya muchos rojos. So here's a possible issue, something that was a red 9 before optimization, and it was still a red 9 after optimization. Bien, en este caso, ven que estaba en el rojo 9 antes, o sea, cuando nos encontraron antes de optimizar y luego permaneció en rojo 9 luego de optimizarse. Es algo de estar pendiente. And here in this row is another potential one. Here's something that was red 9 2 days in a row before optimization and was a 7 and a 9 after optimization. So this is also a possible issue. Otra área en la cual debemos estar pendientes es esta, en la cual hay dos rojos consecutivos, ¿verdad? En estos 2 días. Y luego de optimizar, permaneció rojo un día y el otro en 7, ¿verdad? Que es bastante alto. And we can continue to go down here and look for, as you can see, much more red on the previous before scan than there is on the after scans. Y de nuevo, recalca, como ven, que hay más rojos en el área de cómo nos encontraron a el área luego de optimizar. O sea que el scan está haciendo su trabajo. So this is only 3 days of data. I would recommend at least a week, at least 7 days worth of data before you could really see if there was a trend. Sí, él dice que él escogió solo 3 días para enseñarles cómo usar esta plantilla, pero que en realidad por lo menos 7 días sería lo necesario para de verdad ver un trend, como yo les he comentado antes, imagínense, si en 10 días, de esos 10 días, 8 días o 7 días, ¿verdad? Se ve en rojo o naranja, pues ahí hay algo que tenemos que estar pendientes. I think that's the basic, yeah. So if there's any question. Sí, esto es lo básico
de cómo ir poniendo la información en esta plantilla que ya él creó, que se las vamos a estar dejando llegar para que puedan entonces ustedes ir a sus reportes como él hizo y ir transfiriendo esta información a esta plantilla y ustedes poder ir viendo, ¿verdad? Van a ir viendo cómo estas tendencias se van mostrando a ustedes. Ujú. Sobre él quisiera escuchar algunas preguntas, alguna duda, algún comentario. All muted. Sí, están toditos en mute. Si quieren salirse de mute, pueden salirse de mute para que puedan hablar. Aprovechenlo que está aquí. Leo algunos comentarios que ahorita como estaba vamos a ver aquí el chat. Eh, Thank you for the tool. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Buenísimo. Very good, Yaira. Mhm. Muchas gracias. So, aprovechen que está aquí, ¿verdad? Está aquí para que le hagan alguna pregunta. Pero recuerden, las personas que lo van a ver en grabación también se pueden comunicar conmigo. Yo le dejo llegar las preguntas o dudas que ustedes tengan. Esto pues quizá para algunos es un poquito bastante avanzado, pero la idea es que tengamos estos videos para ir informándoles de las diferentes posibilidades de cómo usar la tecnología. Y así entonces ustedes nos den sus preguntas para poderlos ayudar y guiarlos a que le saquen el máximo a ellos scan. Entonces, si no hay ninguna pregunta o comentario, pues esto sería por hoy. Ya continuaremos, ¿verdad? Con otras clases. We'll keep doing other classes. Y pregunten, ¿verdad? Para eso estamos aquí, para que nos pregunten y nosotros pues, poder compartir. Es importante sus preguntas. So, bueno, pues, you wanna say something? If you have any questions, let us know. Exacto. Si tienen alguna pregunta, nos dejan saber. Es que espero que tengan un resto del día hermoso. Les mandamos muchas bendiciones. Muy agradecidos porque estén junto con nosotros. Y hasta prontito. Chao, chao.